Hacienda y Función Pública. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo creo, señor Salvador, que algunas cuestiones es importante ponerlas en relación con su pregunta. La primera, las cuentas de la Seguridad Social han ido evolucionando en la definición de los llamados gastos impropios en la misma medida que han ido evolucionando las prestaciones a las que tiene derecho la ciudadanía. En un primer momento había cuestiones que eran vinculadas o eran relativas a prestaciones a personas afiliadas. Posteriormente, de la mano de los gobiernos socialistas, por ejemplo, la asistencia sanitaria u otro tipo de prestaciones se consideraron universales por el simple hecho de ser ciudadanos, y en esa medida ha ido evolucionando también el propio concepto de gastos impropios que, como usted conoce, fue objeto de profundidad a lo largo de la discusión del Pacto de Toledo. En segundo lugar, señorías, el Gobierno de España consolida las cuentas con todos los subsectores. Esto significa que nadie saca dinero de otro lado. Suman todos a las cuentas comunes y, por tanto, no es que el Ministerio de Hacienda, que es responsable también de las cuentas de Seguridad Social, no confundamos esos términos, hace su déficit, su deuda conjuntamente y, por tanto, de lo que se trata es de dar cumplimiento a esa disposición adicional, que la daremos. Todavía tenemos, desde luego, tiempo después de haber venido una pandemia y saber usted que estamos muy enfrascados en todo lo que ha sido la recuperación económica, pero no es una pelea entre la Administración General del Estado y las cuentas de Seguridad Social. Entiendo por su afirmación que usted no lo plantea así y habrá que seguir abundando en esa dirección. En tercer lugar, hemos incrementado de forma notable la transferencia equilibradora. Este año 23 tenemos propuesto, con el voto favorable de su grupo, en torno a 20.000 millones de euros de 1.300 que financiaba el Partido Popular. Por tanto, la hemorragia que se provocaba en relación con esas cuentas públicas también la hemos frenado. Hemos incorporado una nueva suma a la hucha de pensiones por primera vez en más de 10 años, que nos van a permitir incrementar 3.000 millones. Por tanto, creo que caminamos en la dirección correcta y sí me parece importante hacer notar lo que usted decía. Este debate y esta pregunta nada tienen que ver con el cuestionamiento que determinadas formaciones públicas hacen sobre la sostenibilidad de las cuentas de Seguridad Social. Nuestro sistema es sostenible, más de 20,5 millones de personas en este momento trabajando en nuestro país y, por tanto, afirmo, el sistema de pensiones es sostenible.